Hola, ¿cómo están? Ya estamos en un episodio más de Real Estate Talks y estamos muy contentos con el tema que vamos a tomar hoy porque, pues bueno, tengo muchísimas preguntas de cómo formar o cómo comprar real estate en Estados Unidos cuando eres extranjero. Hola, Lala, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Gaby? Pues la verdad es que súper contenta, como dices tú, con este tema, porque uno como extranjero siempre tiene muchas dudas, ¿no? Y como que siempre ha sido un tema tabú el tema de los impuestos, y si yo pago impuestos en mi país, no sé, Chile, Colombia, México, whatever, y no quiero pagar impuestos doble allá. Entonces estoy súper feliz de tener aquí un invitadazo que sabe mucho del tema. Tenemos aquí con nosotros a Rodrigo Barbonetti. Rodrigo, te voy a presentar rápidamente y luego ahí empezamos la conversación que seguramente habrá muchas inquietudes, ¿vale? Bueno, pues Rodrigo Barbonetti es argentino, es casado, es padre de 2 hijos y está trabajando en la industria contable en Estados Unidos desde hace más de 5 años, de los cuales trabajó en la preparación de contabilidad de impuestos de individuos y pequeñas empresas. Hace algunos años expandió sus áreas de práctica asesorando en el desarrollo de negocios e inversiones basado en su experiencia contable y sumando a una licenciatura como agente de bienes raíces. Rodrigo está en Florida. Él además, pues tiene más de 15 años de experiencia administrando negocios en Argentina y diversos estudios adquiridos en Estados Unidos. Con esto fundó con su socia la empresa SF Business Developers, la cual tiene oficinas en Orlando y en Miami, y el objetivo principal de su empresa es justamente ayudar a que los extranjeros que quieran realizar sus metas en este país tengan un aliado profesional que los apoye, que entienda su cultura, así mismo cómo hacer las cosas correctamente para invertir acá en los Estados Unidos. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, es un resumen de todo lo que pasó en estos últimos años, que bueno, como inmigrante todos sabemos lo difícil que es, que parece fácil cuando tomamos la decisión, pero bueno, se hace muy difícil y bueno, se trabajó mucho y se creció mucho también. Empezamos con una pequeña oficina de contabilidad y bueno, hoy ya la empresa tuvo mucha experiencia en lo que es negocios comerciales, en lo que es atraer a los extranjeros a que puedan sacarse los miedos y que puedan hacer las cosas bien y sin tratando de tener la menos cantidad de problemas posibles. No les voy a garantizar que no van a tener problemas, pero que tengan las menos cantidades posibles. Claro, Rodrigo, no, me encanta la verdad este objetivo y quién más que tú que pues lo viviste en carne propia, ¿no? Como que siempre es complicado como extranjero cuando llegas a este país, pero tú además de ayudar a los extranjeros que llegaron a este país, como tú, como yo, ayudas a la gente que está en otros países y que quiere diversificar sus inversiones a Estados Unidos, ¿correcto? Sí, correcto, exactamente. Bueno, aquí mi primera pregunta sería, a ver, si yo soy extranjero y quisiera invertir en Estados Unidos, ¿cuáles son las diferentes estructuras legales que tengo, ¿no? Y cuál sería la mejor que recomendarías tú? Específicamente vamos a enfocarnos en el tema de real estate, ¿no? Porque digo, entiendo que la respuesta puede ser diferente según la industria. Sí, básicamente cuando nosotros armamos una estructura de una persona que llega, luchamos mucho contra lo que se llaman los kioscos de LLC, ¿verdad? Que vos vas directamente y se llenás un formulario y está una LLC terminada. Pero no siempre la LLC es el mejor vehículo para hacer lo que tenés que hacer, y es uno de ellos, ¿sí? Y depende de cuánto uno quiera hacer crecer su estructura. Tenemos LLC, tenemos corporaciones, tenemos fideicomisos, tenemos estructuras offshore, hay un montón de cosas, serían offshore tomadas desde Estados Unidos, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden utilizar y ventajas tanto impositivas como legales como de control. Hay muchas variantes que aplicar, no es simple. Sí, no hay una solución para todos. Cada caso es diferente de acuerdo a cómo va a ser la estrategia de salida, etcétera. Pero vamos a basarnos un poquito en la más simple que todo mundo va o la que todo mundo hace yo creo lo fácil de armarla, que es la LLC. Inclusive en esa, también cuando formas una LLC, si tengo entendido, no es lo mismo. Hay muchas debajo de una LLC. Exactamente. ¿Correcto? Nosotros cuando armamos, si lo armamos pensando como si fuera una escalera y la planta más baja sería hacer una inversión a nivel personal. ¿Sí? Si queremos ir escalando la estructura, ya tenemos que contar con una LLC o una corporación. Si la queremos escalar más, podemos contar con un fideicomiso. Y si aún la queremos escalar más, puede también contar con una estructura internacional para diferentes inversiones en diferentes partes del mundo, ¿no? Yendo a lo que son las LLC y las corporaciones, porque yo las pondría en el mismo escalón,
lo que uno tiene que tener en cuenta es que hay varios tipos, ¿sí? En cuanto a las corporaciones, muchos me preguntan, ¿y por qué yo no puedo armar una S Corporation? ¿No? En las corporaciones tenemos dos corporaciones, la C Corporation y la S Corporation, la C y la S. La S es la mejor a nivel de ahorro de impuestos. El problema es que es solo para ciudadanos americanos. Entonces, tenemos una persona que buscó en Google cuál es la mejor corporación para mí y le da que es la menos impuestos y viene y te pide una S Corporation y si no sos ciudadano americano no la podés abrir. Entonces vas a una C Corporation. Entonces, dentro de las corporaciones tenemos dos variantes. Dentro de las LLC tenemos tres variantes, ¿sí? Tenemos la LLC de un solo miembro, tenemos la LLC de dos miembros o más y tenemos lo que son las Disregarded Entity. Las Disregarded Entity son más que nada utilizables para lo que es el comercio, ¿sí? No es tanto para lo que es real estate. Entonces, ahí tenemos que hacer también un paréntesis y ver que las LLC las podemos tratar de dos formas nada más, no de tres. El que cree que la LLC no paga impuestos tiene un poquito de verdad y un poquito de que no, porque la LLC no paga impuestos, pero sí la pagan sus dueños. Entonces, es como una pequeña trampa que existe, que la gente dice, no, yo leí que la LLC no paga impuestos. Sí, la LLC no lo paga, los pagan los dueños. Claro, ya una vez como cualquier compañía, ¿no? Exactamente, y el tema de la diferenciación de la LLC de un solo miembro y la LLC de dos miembros, yo prácticamente siempre lo trato de expresar como si fuera una mochila, ¿sí? Si vos sos un solo miembro, tenés una carga en tu espalda que es la LLC de un solo miembro, pero el responsable sos vos. Si vos tenés una LLC de dos miembros, es una entidad separada del dueño y ya funciona como otra. Es más, se ve claramente en los tipos de formularios que se utilizan para declarar impuestos. Oye, Rodrigo, y volviendo a este tema de la LLC, digamos que yo soy extranjero, quiero invertir en Estados Unidos, quiero comprar una casa de inversión. Tu recomendación, nada más así, ahorita no me quiero ir a estructuras más complicadas que sin duda podríamos tener otro episodio después para hablar del tema de estructuras en Caimán, etcétera, ¿no? Una casa de inversión simple que me dé mis rentas, pero yo soy extranjero. ¿Tú me recomendarías hacer una LLC con alguien más, o sea, de dos miembros? Mirá, lo más rápido y básico que te puedo recomendar para ese caso es que analicemos una LLC Partnership o una corporación. También hay que tener en cuenta que al ser entidades separadas, uno tiene que, cuando hace una planeación, tiene que pensar en todas las alternativas y tenemos todo lo que es el tema sucesorio, el tema de si al dueño de la propiedad le pasa algo. Entonces, si vos armás una LLC de un solo dueño y al dueño le pasa algo, eso cae en una sucesión, ¿sí? Definitivamente va a eso. Entonces, si vos tenés una LLC con un operating agreement, una corporación con unos artículos de incorporación que estipulen estas situaciones, un testamento o un fideicomiso en el mejor de los casos, vos podés afrontar esas situaciones de otra forma. No solamente el tema impositivo es el importante, sino el tema legal es fundamental. Pero por eso, o sea, tu recomendación es más bien hacerlo en un partnership, o sea, ya sea una LLC de dos miembros o una C Corp, pero no irte como extranjero que no file taxes aquí, que no reporta impuestos en Estados Unidos, no irte con un single member LLC. Single member LLC definitivamente es la menos recomendada en todos los casos. Pero en cuanto a lo que es impuestos, lo que habría que evaluar para definir si lo mejor es una LLC de dos miembros o más o una corporación es la cantidad de ganancia que ésta te puede dejar. Para ganancias chicas, lo mejor es una LLC. Para ganancias grandes, lo mejor es una corporación. ¿Y qué es chico y qué es grande? Por ejemplo, tú sabes de los proyectos. Superior a los $225,000. Ok, muy, muy buena referencia. Quisiera comentar algo ahorita que mencionaste del LLC de un miembro. Me pasó con un cliente que yo no sé si en Argentina es así el caso, pero en México tú cuando te casas decides si los bienes van a ser mancomunados o separados. Texas es uno de los estados que no te pregunta, ¿es mancomunado, te gusta o no? Entonces, si él no vivía en México, quería comprar una propiedad aquí, compró una propiedad aquí, pero me dijo, cuando le expliqué esto de Texas, me dice, yo es dinero que quiero tener separado de mi esposa y no quiero que mi esposa tenga ningún, que no llegue el profit o los beneficios a ella de cuando venda la propiedad.
Entonces le dije, bueno, entonces te recomiendo que busque una persona como tú para saber cuál es la mejor estructura que debes de hacer. Él se metió a internet y buscó y dijo, la LLC, yo voy a armarla, lo hizo en internet, no sé qué. Pero claro, no llegó más allá y la hizo de un solo miembro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es de un solo miembro, pues es una persona física. Haz de cuenta que estás haciendo con una persona física a la hora de la venta. Fue como si fuera una persona física. Entonces, a la hora de la venta le toca como si fuera matrimonio, le toca compartir el pastel, le haya gustado o no. Entonces, quiero reiterar que es muy importante que no se basen únicamente en lo que dice el internet, porque cada situación, como dijo Rodrigo, es diferente, dependiendo tu exit strategy, tu estrategia de salida, dependiendo lo que acabas de decir, si hacer el agreement de operations para ver qué le pasa a una persona, qué le pasa a la otra. O sea, estamos hablando de inversiones que pues representan mucho y es importante tener información de profesionistas como tú. Sí, quizás es mucha información junta, ¿sí? Y si en una atención a la persona esto se lleva de otra manera, mucho más lento, pero la idea es que vean la cantidad de cosas que hay detrás. No es tan fácil. Yo digo muchas veces que nosotros no somos una tienda, ¿es verdad? Acá no venís y agarrás una Coca-Cola de la alacena. ¿Sí? Acá directamente no venden, es un producto enlatado en el que directamente lo agarrás y lo consumís. Hay que darle forma, hay que modificarlo, hay que adaptarlo, hay que adaptarse también de qué se puede hacer y qué no. También tiene que ver en el caso que contás el hecho de hasta dónde escalamos la estructura también, porque en un fideicomiso también hay muchas reglas que uno puede desarrollar propias como para poder tener el control de estas situaciones, que en las corporaciones o en las LLC no las tienen. Oye, Rodrigo, y bueno, me quisiera pasar un poco al tema de impuestos, ¿no? Imaginemos que ya tocaste el caso específico de cada persona, entendemos que esto es dependiendo de los montos, de los objetivos de la persona, etcétera, ¿no? Una vez definida la estructura, sea cual sea, ¿qué tan complejo es el tema de los impuestos y más o menos cuál es el costo aproximado? Por ejemplo, ustedes, porque algo que yo sé que el extranjero luego le saca la vuelta es que dice, ya de por sí tengo mucha lata, obviamente hay que pagar impuestos, ¿no? Donde sea que los generes hay que pagarlos. Nadie quiere una doble tributación, pero si yo pago mis impuestos en México y yo invierto en una propiedad, ya sea multifamily, como un syndication o en una casa de inversión en Estados Unidos, ¿cómo es que tan complejo es el tema del filing taxes acá, viviendo desde el extranjero? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta que hay que hacer una separación entre lo que es declarar y pagar, ¿sí? No siempre declarar significa pagar. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero saber nada con impuestos. Bueno, está bien. Vos podés no querer pagar impuestos y capaz que tu categorización así lo determina, pero de declarar sí no te salvás. Cualquier actividad comercial en Estados Unidos tiene que declarar. Ahora, que hay métodos para declarar que uno no es residente fiscal de acá y que va a declarar en su país y que tiene otras alternativas, totalmente válido y puede ser que te dé que no tengas que pagar nada. Pero declarar, siempre hay que declarar, por eso hay que pensar en cómo uno va a declarar antes de directamente crear la empresa. Es algo que uno tiene que planear con anticipación, no después. Pero por eso, pero más o menos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo? En el caso específico, por ejemplo, de tu compañía, de llevar imaginemos que alguien llega, quiere invertir, habla contigo, deciden qué estructura es la más conveniente para su caso particular. ¿Cuánto le cobras por hacer la declaración anual, año con año? Mira, este año nosotros estamos cobrando $350 lo que es la declaración de la empresa, ¿sí? Después ahí tenés que ver si la empresa es una corporación o una LLC, es el mismo precio. Ahora, para que no se me entienda que capaz que la gente piense que uno recomienda una corporación porque es más caro o una LLC porque es más caro y gana más. No, las dos cuestan lo mismo. El tema es ver qué es lo que vos querés hacer después, porque con una corporación después también tenés que hacer una declaración informativa de todos los socios que tengan más de cierto porcentaje, ¿sí? Con una LLC, todos los socios que hayan tenido distribución, que en las LLC es automática, mayor a $600, tienen que hacer una declaración de impuestos. Entonces, si ahí ya hiciste una LLC con 4 miembros, ya tenés que hacer la declaración de la empresa y la de cada uno de sus dueños, ¿sí? Si haces una corporación y tenés
4 socios con el 25%, tenés que hacer 4 declaraciones informativas sobre cada socio si es que la van a presentar en su país. Entonces, hay muchas cosas que hay que armarlo a medida, pero más o menos tenés que calcular que siempre se gasta alrededor de unos $300 por declaración, de empresa y personales. Y Rodrigo, ahorita que estamos hablando de esto de impuestos, me ha tocado casos donde manejamos el FIRPA, que es donde el IRS, si entiendo bien, es donde el IRS le dice a los extranjeros, yo no me voy a arriesgar a que tú vayas o no a declarar a final de año, entonces por si acaso yo te voy a retener este impuesto a la hora del cierre, como si eres foreign national, si eres extranjero, y si eres extranjero que no vive en Estados Unidos, y luego ya tú haces tu declaración y con la IRS y con tu contador deciden si te retuve más del dinero que te debió te pudo haber dado una devolución. ¿Ese es el caso o corrígeme o explícame un poquito más cómo funciona? Sí, es así como funciona. O sea, cuando uno es extranjero en este país y hace una actividad comercial, que ya puede ser la compra de una propiedad, tener un avalúo, venderla y tener esa ganancia, ¿sí? El gobierno obviamente va a querer cobrar su parte de impuestos. Si nosotros somos una persona que vive en cualquier otra parte del planeta y el gobierno no tiene cómo ir a buscarnos, el único lugar donde se pueden agarrar es al momento del cierre, involucrar a la casa de título para que haga esa retención y para que te retenga, a menos que vos presentes la documentación pertinente, te retengan un 30% de la ganancia. Entonces, ahí uno tiene que planificar y tiene que aplicar para lo que sea un ITIN o para tener una declaración de impuestos, mostrarle al Estado que uno es responsable en cuanto a las declaraciones de impuestos y entonces aplicar el mecanismo de FIRPTA para poder evitar que nos retengan eso y que el IRS esté seguro de que se le van a pagar los impuestos que corresponden. Ok, o sea que lo ves más en casos que son de persona física y no tanto el LLC, porque la LLC está formada de este lado. No, el LLC, si los socios... lado me refiero en Estados Unidos. Si los socios son extranjeros, también te alcanza. Ah, ok, sí, ambos socios son extranjeros. Exactamente, por eso lo que pasa es que no es una situación tan normal, porque generalmente el que tiene una propiedad por más de un año, ya en el primer año declaró impuestos, aplicó un ITIN, entonces ya tiene un ITIN, entonces puede evitarlo sin tener que hacer demasiados trámites. Pero si vos compraste una propiedad en enero y la vendiste en noviembre o con una LLC, todavía no tenés declaración de impuestos. Si es tu primera propiedad, es muy probable que todavía no tengas ITIN y no hayas aplicado a él. Entonces, ahí es donde empieza toda la corrida que tenemos los agentes de real estate para llegar con los documentos de FIRPTA, para que no se atrase el cierre, para que la casa de título no nos tire de las orejas. Entonces empezamos a correr todos atrás de enviar las cartas de FIRPTA al IRS, empezar a que eso vuelva, que nos contesten. Generalmente todo lo que es correspondencia física con el IRS es muy lento, entonces eso se transforma literalmente en una situación estresante que se puede planificar con anterioridad. Claro, y a ver, nada más repíteme una vez más para los que no se salvan y sí tienen que hacer el FIRPAC, ¿de qué por ciento estamos hablando más o menos? ¿Varía o es un por ciento fijo que detienen? Es el 30%. El 30% de la venta, sí. No necesariamente del profit, no necesariamente de la ganancia. El capital gain, ¿no? De la utilidad. No, de la venta entera, de la venta completa. Correcto, te le tienen de la venta completa, no del capital gain. Entonces, ahí es donde se ha llevado muchos inversionistas sorpresas en la mesa a la hora del cierre, porque ellos creen que se está llevando el porciento nada más del profit, nada más de la ganancia, y no, el IRS no se preocupa, y corrígeme Rodrigo, estoy equivocada, de que cuánto ganaste, cuántos gastos tienes, cuántas deducciones le hiciste a la propiedad. Ellos dicen, tú la vendiste por X amount, y de ese X amount yo voy a basar mi porciento, me lo guardo, y ya tú te arreglas, y después veo si te debo o no te debo. Es que vos fíjate que al momento del cierre vos no tenés cuánto la compraste, cuánto ganaste, cuánto se evaluó, no tenés un análisis de la propiedad. O sea, vos lo único que tenés, el mismo importe que tenés es el que cobrás. También es un tema que sucede mucho, volviendo al tema de sucesiones y cosas que pueden llegar a pasar cuando se produce el deceso de uno del dueño. ¿Sí? Cuando se entra en una sucesión y los herederos no tienen tampoco ITIN, tienen que pasar por el trámite sucesorio, pasar por el trámite de FIRPTA también.
es todo un tema que hay que tenerlo bien planificado cuando uno hace una inversión en real estate. Oye, Rodrigo, ¿y esta parte del FIRPTA también aplica para gente que invierte no en una propiedad completa, sino, por ejemplo, en syndications? O sea, que están recibiendo sus rentas de la inversión y realmente la persona va a recibir una utilidad de su inversión hasta que se venda la propiedad. ¿Ahí también aplica o no? Depende cómo esté formado el contrato de la inversión, ¿sí? Porque si ellos están aportando dinero a una empresa, la cual después hace la inversión, la propiedad, el título de la propiedad está puesto a nombre de esa empresa, es una cosa. Ahora, si ellos figuran en el título de la propiedad, es totalmente distinto. Ahí sí ellos tienen parte de la propiedad. Ya, sí, normalmente no es el caso. Y quiero hablar de un tema, pero ya se nos está acabando el tiempo, pero es algo bien importante. Obviamente, cuando uno como extranjero o nacional se constituye una empresa, llámale LLC o C Corp o lo que fuera que se haya definido con un experto como tú, hay que abrir una cuenta de banco. Platícanos un poco del proceso de abrir una cuenta de banco desde el extranjero sin necesidad de viajar a hacerlo. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Nosotros definimos los bancos en 3 categorías. Están los bancos digitales, como Mercury, GlobalFi, uno busca en Google y aparecen por todos lados. Exactamente. Están los bancos que en Estados Unidos son los bancos comerciales, el que vos vas por la calle y ves si podés entrar al banco, ¿sí? Y están los bancos internacionales. Generalmente la gran diferencia está en que los bancos digitales tienen unos requerimientos más bajos o tienen otras posibilidades que los bancos físicos no tienen, ¿sí? Entonces es más fácil abrir una cuenta en ese tipo de lugares. Ahora, tienen también otras diferencias en cuanto a lo que es servicios. Algunos funcionan muy bien, otros no. Algunos tienen algunos compromisos que cumplir y tienen que pedir información extra sobre los procedimientos, entonces también se terminan trabando un poco las operaciones. El ideal es el banco comercial, el que uno va por la calle y puede entrar, Bank of America, Chase, Finovus, hay un montón de bancos. Entonces, ese es el ideal. Ahora, ¿qué pasa cuando al ideal no calificamos? Generalmente tenemos la otra opción, que es el Banco Internacional, que también es un banco físico, pero tiene otros requerimientos internacionales de él conozca a sus clientes, entonces tienen más posibilidades de abrir. Exactamente, tienen más posibilidades de abrir las cuentas, pero tienen requisitos más altos porque sus costos son más altos, entonces capaz que te encontrás con que hay un banco que tiene un requisito de que vos tengas que dejar sí o sí $5,000 en la cuenta, cuando en un banco como Chase o Bank of America con $100 tu cuenta permanece abierta. Pero se puede abrir la cuenta de banco estando desde el extranjero sin yo ni siquiera pisar Estados Unidos. O sea, yo llego, tengo mi consultoría contigo, definimos cuál es la estructura que voy a hacer, te platico mis objetivos de inversión y tú me puedes apoyar en abrir esa cuenta de banco sin yo tener que viajar hasta Florida. En todo, totalmente. Estados Unidos está totalmente abierto a que cualquier persona que no venga jamás a Estados Unidos puede haber estado toda su vida haciendo negocios en Estados Unidos. Qué maravilla, la verdad. Muchas personas no saben que pueden hacer eso desde allá. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad, se nos acabó el tiempo, pero nos quedan bastantes preguntas para la siguiente, así que te vamos a traer pronto. Cuando quieran. Así es, recuerden que en lalegaby.com pueden encontrar más información relevante sobre los temas que aquí platicamos o nos pueden escribir a hola@lalegaby.com. Yo soy Lala Elizondo. Y yo, Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate Talks. Gracias. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.